Bien, dentro de los vectores vamos a ver qué son las coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Concepto muy sencillo. Pasamos a la siguiente lámina. Tenemos representado un vector v, y ya sabemos que existen las llamadas coordenadas cartesianas. Se corresponden a los valores de las componentes de ese vector o proyecciones sobre los ejes. Luego las coordenadas cartesianas ya son conocidas, vamos a recordar. Si ese vector fijo v lo proyecto sobre el eje x, es evidente que nos dejaría una sombra en esa posición. Repetimos, proyección de ese vector sobre el eje x, 3 unidades. En concreto, para ver el signo de la componente, recorremos desde el origen, nos vamos hacia las x positivas, componente x valdría más 3. Vamos a hallar la componente en el eje y. Proyectamos el vector sobre el eje y y aparecería una sombra aproximadamente como la que estoy dibujando. Analizamos el signo de esa proyección. Desde el origen me desplazo en la proyección, vamos hacia las y positivas, proyección positiva, y coinciden con las llamadas coordenadas cartesianas de dicho vector. Las hemos hallado gráficamente mediante las proyecciones. Vamos a recordar que se pueden hallar analíticamente. Para hallar las coordenadas cartesianas o componentes del vector, recordemos que se resta el final del vector, final menos origen del vector. Ese vector tiene su origen en el punto A, 0, 0, y tiene su final en el punto B, 3, 4. Ya sabemos que ese vector lo podíamos haber expresado de la forma AB y orientado de esta forma. Vector AB. Vamos a hallar las componentes que van a coincidir con las coordenadas cartesianas de ese vector analíticamente. Final menos origen. Es decir, restamos las coordenadas del punto B, que es el final, menos las coordenadas del punto A, que es el origen. Y se resta con orden. Primera coordenada menos primera coordenada, 3 menos 0 daría 3, y segunda coordenada menos segunda coordenada, 4 menos 0 daría 4. Luego las coordenadas cartesianas, repetimos, van a coincidir con las proyecciones del vector sobre los ejes. Pero, detalle novedoso. Existen las llamadas coordenadas polares. Muy sencillo de entender. Mirad. La forma general es la siguiente. Un vector está expresado mediante sus coordenadas polares de la forma módulo del vector y ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Vamos a repetir. Necesito el módulo del vector. Para hallar el módulo del vector, teorema de Pitágoras. Si esta componente o coordenada cartesiana la desplazo a esa posición, es evidente que obtenemos un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ese cateto 4 unidades. Vamos a hallar el módulo del vector. Para hallar el módulo del vector v, o lo que sería lo mismo, el módulo del vector AB, hemos dicho teorema de Pitágoras. El módulo, por definición, longitud de ese vector. Aplicamos Pitágoras y nos queda hipotenusa al cuadrado, es decir, el módulo del vector v, la longitud de ese vector, que es la hipotenusa elevada al cuadrado, tiene que ser igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Para hallar el módulo del vector, raíz cuadrada en los dos miembros, primero operamos la expresión, 3 a la 2, 9, 4 a la 2, 16, la suma da 25, raíz en los dos miembros, raíz de 25. Consiguientemente, el módulo de ese vector mide 5 unidades.
Otra forma de expresar dicho vector, coordenadas polares. Es un vector cuyo módulo mide 5 unidades y forma un ángulo con el eje X positivo de aproximadamente, repito, esto es un valor aproximado, ese ángulo aproximadamente mide 53 grados. Luego, si a mí me dicen que tenemos un vector cuyo módulo mide 5 unidades y forma un ángulo de 53 grados con el eje X positivo, es evidente que me están hablando del vector V. Resumen al contenido de este vídeo: los vectores se pueden expresar mediante las llamadas coordenadas cartesianas, las que hemos conocido hasta ahora tradicionalmente, y mediante las llamadas coordenadas polares. Para expresarlo en forma de coordenadas polares necesito el módulo del vector, conociendo sus componentes por Pitágoras, y el ángulo que forma ese vector con el eje X positivo. Y cuando profundicemos en trigonometría, vamos a ver métodos para hallar el ángulo que forma el vector con el eje. Haremos ejercicios para repasar estos conceptos.